Capítulo 241. Iniciando la investigación. Estaba destinado a salir mal. Por un giro del destino, Perlman había escapado temprano de Corporación Vision, por lo que nunca fue capturado ni implantado con un chip de rastreo por la Oficina de Seguridad Pública. Antes de que el grupo de Sol lo atrapara, había sido protegido por Lucius, otro peón de la misma organización, lo que lo mantuvo relativamente a salvo durante un tiempo. Ahora, en el coche conducido por Zuyuan y Qingyi de camino a Nueva Eridu, el llamado rey de la huida sentía que las paredes se cerraban sobre él y decidió confesarlo todo frente a Sol y los demás. En la autopista del anillo exterior que conducía a la ciudad, el convoy se había detenido. Todos se habían reunido alrededor del coche de Zuyuan y Qingyi. Una docena de miradas se clavaban directamente en Perlman. Parecía un juicio público en toda regla. Esa es toda la verdad. Yo no era más que una marioneta en Corporación Vision. Ni siquiera me permitían comer en el comedor ejecutivo. Tenía que pelear por las sobras en la cafetería de empleados como un pobre desgraciado. Yo solo era una máquina de firmar con vida. Me ponían documentos delante y yo firmaba lo que me dieran. No tenía ninguna autoridad real. La voz de Perlman se quebró entre lágrimas mientras volcaba sus quejas. Toda la frustración e injusticia acumuladas brotaban de él como aguas desbordadas. Era como uno de esos testaferros corporativos. Recibía unos pocos beneficios simbólicos cuando las cosas iban bien, pero cargaba solo con la culpa cuando todo salía mal. Le habían pagado una miseria por un trabajo que equivalía a una sentencia de muerte. Oye, basta de lloriqueos. Tú tampoco eres ningún santo, dijo Nicole con impaciencia, cruzándose de brazos mientras miraba al hombre bajo y rechoncho que apenas superaba el metro de altura. Empieza a hablar de lo importante. ¿Quién es el cerebro? ¿Quién es el topo dentro de seguridad pública? Al oír eso, Perlman se secó las lágrimas y por fin soltó algo útil. El verdadero jefe detrás de Corporación Vision era mi secretaria, Sarah. Y el topo infiltrado en seguridad pública es Justin Bringer, el actual subjefe del distrito Janus. El plan para volar la calle Canvas fue idea de ellos. Yo solo firmé la aprobación y supervisé el trabajo. Gritó aquellas palabras con fuerza, sin guardarse nada. Eso es imposible. El jefe Bringer jamás podría ser el cerebro detrás de Corporación Vision. El rostro de Zuyuan se puso pálido, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Era el hombre que la había salvado cuando era niña, su ídolo de toda la vida. No había manera de que pudiera estar detrás de un acto tan monstruoso. ¿Qué? Nicole, Billy y los demás se tensaron por la conmoción. Bringer los había elogiado antes. Incluso lo habían visto en televisión en directo, tartamudeando pero orgulloso mientras pronunciaba discursos sobre desmantelar los bastiones de Vision. ¿Alguien así, un agente encubierto? No parecía posible. Sol frunció el ceño. Algo en todo aquello no le cuadraba. Tras haber absorbido todo tipo de historias en línea antes de su transferencia, había aprendido que los criminales a menudo se escondían tras máscaras respetables. Aún así, Bringer apenas se le había pasado por la mente. Después de todo, comparado con Bringer, ¿acaso Zuyuan y Qingyi no eran figuras mucho más llamativas dentro de seguridad pública? Ahora, al escuchar la acusación de Perlman, ni siquiera Sol podía decir si era verdad o mentira. La compostura de Zuyuan empezaba a resquebrajarse. Fijó en Perlman una mirada acerada y dijo con severidad. Perlman, responderás por cada palabra que has dicho. Si estás fabricando todo esto y difamando a un alto oficial de seguridad pública, enfrentarás cargos mucho más graves. Oficial, juro que todo lo que he dicho es verdad. Ni una sola palabra es falsa. Perlman alzó un dedo tembloroso y declaró. Bringer y Sarah mantenían reuniones privadas a menudo y me echaban de la sala. Es gracias a la protección de Bringer que Corporación Vision creció tan fácilmente. Como criminal buscado, tus palabras no son precisamente fiables. La voz de Zuyuan vaciló levemente. Señorita, si no hubiera escuchado por casualidad su llamada con Bringer, si no estuviera aterrorizado de que fuera a matarme, no habría confesado así. Suplicó Perlman, con el rostro desesperado. Guardé copias de respaldo de todos los contratos que Bringer y Sarah firmaron. Están escondidas entre los archivos de ingeniería en la obra de The End Hollow. Pueden verificarlo todo. Al oír eso, Zuyuan guardó silencio.
Era un criminal, sí, pero su insistencia, su negativa a retractarse, sembraron una diminuta semilla de duda en su corazón. Confiaba en Bringer, lo admiraba profundamente pero no era una marioneta sin mente. No te preocupes, Zuyuan dijo Sol con suavidad, posando una mano tranquilizadora sobre su hombro. No juzgaremos nada basándonos en la palabra de un solo hombre. Lo confirmaremos mediante una investigación. Así es. Por ahora solo tenemos su testimonio, no hay pruebas contundentes, añadió Qin Yi, con tono calmado pero serio. Aunque en privado pensara que la historia de Perlman sonaba probable, Zuyuan necesitaba mantener la cabeza fría. Gracias. Me mantendré tranquila. Zuyuan respiró hondo, aunque su expresión revelaba el peso que llevaba en la mente. Sol cruzó los brazos. Perlman dijo que la evidencia está en esos archivos de ingeniería en The Ardent Hollow. Esos deberían estar ahora en manos de Industrias Pesadas Belobog. Son aliados. Podemos coordinarnos con ellos para la búsqueda. Perfecto. Por favor, revisen. Cuando vean las pruebas, entenderán qué clase de monstruo es realmente Bringer. La voz de Perlman temblaba de emoción. La esperanza había regresado a sus ojos. Entonces eso haremos. Que los hechos hablen por sí mismos. Zuyuan enderezó la espalda, con voz firme. Encontrar pruebas no es problema, dijo Nicole, frotándose la barbilla pensativa. Pero ahora mismo, tanto si Perlman dice la verdad como si no, no podemos llevarlo de vuelta a seguridad pública. Necesita ser escondido en algún lugar seguro y no en ningún sitio que parezca seguro, dijo Ambi con seriedad. Con toda su experiencia viendo cómo las cosas salían mal, sabía que los llamados escondites perfectos siempre eran los primeros en quedar comprometidos. Entonces que venga con nosotros, dijo Sol con naturalidad, las manos en los bolsillos, irradiando confianza. No hay lugar más seguro que a nuestro lado. Tiene sentido. Ambi miró a Sol y asintió con firmeza. Muy bien, entonces queda decidido, concluyó Sol. Llevaremos a Perlman con nosotros a Industrias Pesadas Belobog y verificaremos las pruebas personalmente. Pero si Bringer realmente es un topo, se dará cuenta de que algo no va bien. Necesitaremos a alguien que lo vigile. Zuyuan levantó la cabeza y dijo con seriedad. Contactaré a la consultora Yin y le pediré que supervise al jefe Bringer por el momento. Entonces estamos listos. Sol asintió, aunque en su interior ya había decidido pedir en secreto a Artemis, su IA del ordenador cognitivo de grado estelar, que tomara el control de la red de Nueva Eridu para ayudar en la investigación. Aún así, suspiró Qin Yi, medio en broma, iniciar una investigación contra un subjefe así, sin aprobación, y si Bringer resulta ser inocente, todos estaremos escribiendo informes de disculpa muy largos. Si el jefe Bringer es realmente inocente, mayor Qin Yi, dijo Zuyuan con firmeza, apretando los puños, yo la ayudaré a escribir el suyo. Qin Yi parpadeó y luego soltó una risita. No hace falta. Escribiré el mío yo misma. Así será más sincero. Capítulo 242. Asignando tareas, distribuyendo equipo. Lo siento, chicos, parece que nuestra reunión planeada tendrá que esperar hasta la próxima vez. Sol se dio la vuelta, con un tono ligeramente impotente al dirigirse a Burnis, Cisar y los demás. No pasa nada. Ustedes vayan a encargarse de lo que tengan que hacer. Las fiestas siempre pueden esperar, respondió Burnis con su sonrisa habitual, despreocupada. Así es. Ya son amigos de los hijos de Calidon. Siempre serán bienvenidos con nosotros, dijo Cisar con sinceridad mientras los miraba. Si necesitan ayuda con la investigación, no duden en pedirla. Ella también estaba impactada por la información que Perlman había revelado. Si lo que decía era cierto, se trataba de un asunto de suma gravedad. Un subjefe del distrito Janus de Seguridad Pública de Nueva Eridu y próximo a ser ascendido a jefe, Justin Bringer estaba entre las 100 personas más influyentes de Nueva Eridu. Su influencia y red de contactos eran enormes. Aunque Cisar estaba ocupada preparándose para el próximo tour de Inferno, ayudar a sus amigos era mucho más importante. Perderse una carrera por ellos no significaba nada. Ya que lo dices, entonces aceptaré tu oferta, respondió Sol pensativo. Si Bringer realmente es un topo, entonces la corrupción dentro de la Oficina de Seguridad Pública es mucho más profunda de lo que imaginamos. Necesitaré su ayuda para sellar una de sus posibles rutas de escape. Aunque su propio poder era abrumador, su grupo era pequeño.
Para ejecutar una operación impecable, necesitarían cooperación desde múltiples frentes. Un cerco total y supresión completa, sin dejar ninguna oportunidad para que alguien escapara. Por supuesto, Sol podía desplazarse personalmente de un lado a otro a Mach 25, aniquilando a todos los enemigos en segundos. Pero eso sería aburrido. Prefería que todos participaran, que vivieran una experiencia que recordaran juntos. Además, eventualmente viajaría a otros mundos. Quería darles a Nicole, Zuyuan, Cisar y los demás más experiencia real de combate. No era buena idea que se oxidaran. No hay problema. Déjenlo en nuestras manos, respondió Cisar sin rodeos. Solo dinos qué necesitas que hagamos. Sigan las disposiciones de Zuyuan, dijo Sol, girándose hacia ella. Ella conoce la oficina de seguridad pública mejor que nadie. En ese caso, comenzó Zuyuan tras pensarlo un momento, deberíamos estacionar un equipo cerca de la intersección norte junto a la oficina. Es la ruta de escape más probable. También me gustaría que Kingiri acompañara a los hijos de Calidon. Ella entiende las operaciones de la oficina y puede ajustar las tácticas según sea necesario. En el fondo, Zuyuan aún no quería creer que el jefe Bringer fuera corrupto. Pero la situación era desfavorable, y tomar precauciones era lo correcto. Era mejor contener el problema antes de que se saliera de control. Entendido. Durante esta operación, los hijos de Calidon seguirán completamente las órdenes de la oficial Kingiri, afirmó Cisar primero, y pronto Piper, Burnis y Ruki asintieron también. Todos compartían un fuerte sentido de la justicia. Aunque vivieran en el lejano anillo exterior, jamás se quedarían de brazos cruzados viendo a Nueva Eridu sumirse en el caos. Gracias a todos por su ayuda, dijo Zuyuan con gratitud. Sol reflexionó un momento y luego miró a Billy. Billy, esta vez irás con los hijos de Calidon. Asegúrate de que todos estén a salvo. Sin problema. Respondió Billy, saludando con energía. Estaba realmente ansioso por proteger a los miembros de los hijos de Calidon. Aunque no pudo evitar sentir que Sol lo estaba sobrevalorando un poco. Toma esto. Es el cinturón de transformación. Sol no dio muchas explicaciones y simplemente lanzó hacia Billy un dispositivo rojo y negro. Su diseño estaba basado en la estructura y el sistema de poder de la armadura del emperador, con forma del motor W del Caballero Luz Estelar, y su secuencia de transformación era exactamente la misma que en la serie. Era un subproducto de la investigación de Sol sobre los principios de construcción con la armadura del emperador, creado especialmente para Billy. Aunque técnicamente era una versión simplificada, su poder destructivo era suficiente para arrasar una montaña. Originalmente había planeado dárselo antes de partir hacia Starrail, solo para ver a su mejor amigo emocionarse hasta las lágrimas. Pero dadas las circunstancias, decidió entregárselo antes. Después de todo, estaba hecho para él. Jefe Sol, ¿y es este el cinturón de transformación del Caballero Luz Estelar? Preguntó Billy, sosteniéndolo con cuidado, dudando de lo que veían sus ojos. Siempre había amado al Caballero Luz Estelar. Incluso recibir una versión de juguete del invocador lo habría hecho saltar de felicidad. Pero aún podía distinguir ficción de realidad. ¿No había forma de que el Caballero Luz Estelar existiera de verdad, y o sí? Claro. Lo hice yo mismo, y es totalmente funcional, respondió Sol con naturalidad. Sin decir nada más, cerró el puño. Materialización conceptual. Activar. Otro invocador idéntico apareció instantáneamente en la palma de su mano. Una vez comprendido el principio, fabricar más era effortless. Se lo colocó en la cintura y, en un instante, una brillante armadura roja cubrió su cuerpo. Momentos después, Sol desactivó la transformación y giró el dispositivo en su mano. ¿Ves? Lanzó el duplicado a Billy. Quédate con ese como repuesto. Exclamó Billy, atrapándolo torpemente como un pulpo asustado. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y emoción. Cuando los sueños se hacen realidad y mamá, puedo transformarme en el Caballero Luz Estelar. Todos los presentes quedaron completamente atónitos. Este tipo debe seguir soñando. No hay manera de que eso fuera real, dijo Piper, frotándose los ojos con fuerza. No, yo también lo vi, murmuró Ruki, pellizcándose la mejilla suave. No fue una ilusión y... ¡guau! Eso fue increíble. Gritó Burnis, rebosando energía. El Caballero Luz Estelar era una franquicia enorme en Nueva Eridu.
Incluso quienes no habían visto la serie habían oído hablar de ella. Y ahora acababan de ver a Sol Mercer transformarse en el Caballero Luz Estelar en la vida real. Un momento, y eso significaba que el Caballero Luz Estelar no era una serie de televisión, sino un documental. Era increíble. ¿De verdad hizo un Caballero Luz Estelar real?, dijeron casi al unísono Nicole, Ambi y Nekomata, con expresiones crispadas mientras su comprensión de Sol volvía a derrumbarse. Siempre había parecido un hombre que resolvía todo a puñetazos. Un luchador imprudente. Y ahora resultaba que era un científico capaz de crear una armadura funcional del Caballero Luz Estelar. Era absurdo. Aunque, pensándolo bien, se trataba de Sol Mercer. Después de todo, cuando estar a su lado podía mejorar drásticamente las capacidades físicas de alguien, crear dos invocadores no era más que ciencia básica. Solo otro pequeño avance tecnológico. Verdaderamente, el talento se encuentra entre la gente común, comentó King-Yi mientras examinaba los dos cinturones en manos de Billy. Las armaduras exoesqueléticas ya eran comunes en Nueva Eridu, y como constructo inteligente, un producto vivo de la bioingeniería, aquello estaba dentro de su comprensión. Aunque el diseño de la armadura del Caballero Luz Estelar era un poco exagerado, seguía siendo comprensible. No había esperado que Sol, el supuesto luchador de mente simple, fuera en realidad un genio técnico. Al parecer, ni siquiera un constructo inteligente debería aferrarse a los estereotipos. Capítulo 243. Problema confirmado. Hermano Sol, te amo. Los ojos de Billy se transformaron en corazones, con burbujas rosadas flotando prácticamente a su alrededor. Se lanzó hacia adelante, claramente con la intención de dejarle una marca en la mejilla a Sol. Después de todo, eran dos cinturones de transformación reales del Caballero Luz Estelar. Sinceramente quería dedicarle toda su existencia a Sol. Convertirse en su seguidor leal, o incluso en su sirviente, si Sol alguna vez lo necesitaba. Robot-Hei, aléjate. Sol lo apartó de una patada rápida, con expresión completamente irritada. Hermanos eran hermanos, pero ese tipo de afecto estaba absolutamente prohibido. Billy retrocedió tambaleándose unos pasos, pero seguía sujetando con fuerza ambos cinturones de transformación, sonriendo como un tonto. Aún así, sabía cuándo ponerse serio. Enderezándose rápidamente, le prometió a Sol. Esta vez cooperaré totalmente con César y los demás. Te garantizo que no habrá ni un solo problema. Bien. Eso es lo que me gusta oír. Sol asintió con satisfacción. Aunque Billy fuera un robot extravagante, podía ser sorprendentemente fiable cuando la situación lo requería. Se volvió hacia el grupo. Todo está listo. Es hora de movernos. Zuyuan dudó un momento antes de decir. Entendido. Comencemos la operación. Dada la alta posición de Justin Bringer, si realmente era un agente encubierto, la organización detrás de él debía de ser considerable. Era poco probable que actuara solo. Cuanto más cautelosos fueran, mejor. Al pensar en ello, recordó de repente a su compañera de clase, Hoshimi Miyagi. Una poderosa cazadora del vacío, capaz de encargarse de misiones por su cuenta. Si el equipo de Sol y las Liebre Astutas cubrían un flanco, y los hijos de Calidon otro, entonces con el apoyo de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow podrían formar un cerco triple. Una emboscada lista para atacar desde las sombras. De ese modo, podrían atraer al enemigo hacia una zona aislada lo más rápido posible, minimizando las bajas civiles. Pero como Bringer aún solo era un sospechoso en esta etapa, sería mejor esperar pruebas sólidas antes de involucrar a Miyagi. Una vez confirmado todo, el equipo se dividió. King-Yi lideró a César, Billy y los demás hacia la ciudad. Su objetivo era permanecer cerca de la Oficina de Seguridad Pública de Nueva Eridu, donde trabajaba Bringer, acechando y observando sus movimientos. King-Yi condujo personalmente un vehículo de seguridad pública, ya que los coches de la oficina estaban equipados con dispositivos de rastreo. Si Zuyuan conducía personalmente un vehículo de industrias pesadas Velobog hasta allí, Bringer sin duda percibiría que algo iba mal. Tener a King-Yi al volante podía confundirlo y ganarles más tiempo. Mientras tanto, Sol, Zuyuan y su grupo llevaron a Perlman con ellos y se dirigieron al sitio de construcción de Brant Street, bajo la jurisdicción de Industrias Pesadas Velobog, para verificar las pruebas. Formaba parte de un proyecto municipal, y los datos de construcción de Corporación Vision se habían almacenado allí anteriormente.
Bell y Weiss también acompañaron a Sol. Los hermanos sentían una profunda curiosidad por el caso de alto perfil y, al mismo tiempo, querían aprovechar la oportunidad para establecer conexiones con tantas figuras influyentes. Podría ayudarles a encontrar un nuevo mentor. Todos los involucrados eran figuras de primer nivel de las zonas negra, blanca o gris del submundo de Nueva Eridu, y su eficiencia lo reflejaba. Limpio, preciso y rápido. Y, 2 horas después, el grupo de Sol llegó al sitio Black Swan. Industrias Pesadas Belobog ya había recibido el mensaje. Grace y Anton estaban en la entrada bajo el liderazgo de Colega, esperando para recibirlos. Dentro de la sala de registros, Ben trabajaba junto con los contables de Belobog, revisando rápidamente los documentos y extrayendo las pruebas ocultas en ellos. Detrás de Colega, Grace estudiaba a Sol con abierta curiosidad. Era la nueva leyenda de Nueva Eridu. Un hombre que había neutralizado un Hollow completo poco después de llegar a la ciudad, obteniendo un ascenso directo a investigador AEA. Por supuesto, esa no era la razón principal de su interés. Industrias Pesadas Belobog había encontrado en él un socio comercial increíblemente poderoso. Las ganancias derivadas del desarrollo del Hollow compañero podían convertirse en un pilar fundamental para el futuro de la empresa. Comparado con eso, los pagos pendientes de los contratos municipales de Corporación Vision eran insignificantes. De hecho, Industrias Pesadas Belobog solo había conseguido esos proyectos gracias a la cooperación de Sol con las Liebre Astutas y la Oficina de Seguridad Pública para derribar los planes previos de Corporación Vision. Pero había otra razón, más personal, para la curiosidad de Grace. Su querida hermanita Coleda había estado actuando de forma extraña desde que regresó de reunirse con Sol para una discusión comercial. A veces hablaba dormida, murmurando cosas como, no, Oni-chan y Oni-chan, no y... Grace, que normalmente se sumergía por completo en la ingeniería, notó de inmediato que algo no encajaba. Al principio pensó que la pequeña pero madura Coleda se había enamorado. No tenía problema con el amor libre, pero si su hermana estaba siendo engañada, eso era otra historia. Incluso interrogó a Ben al respecto, pero el grandullón tartamudeó y no quiso decir nada. Eso solo la hizo sospechar más. Después de presionarlo sin descanso hasta que el pobre oso casi lloró, finalmente descubrió la verdad. Así fue como se enteró de que Coleda había reconocido a Sol Mercer como su Oni-chan. Por eso, hoy no podía evitar sentir curiosidad por este hombre al que su hermana parecía tan extrañamente apegada. Al verlo ahora, Grace pensó que parecía correcto y confiable. Por lo que había oído de los eventos anteriores, su carácter también parecía sólido. En conjunto, estaba satisfecha y aliviada. ¿Cuánto tiempo sin verte, colega? Sol la saludó con naturalidad. Su mirada recorrió el lugar y se detuvo en Grace. No era que estuviera mirando con descaro. Simplemente era demasiado llamativa como para ignorarla. No pudo evitar pensar. ¿Todos los de tipo eléctrico se ven tan y prósperos? ¿Cuánto tiempo? Coleda levantó la vista hacia Sol con nerviosismo. Su habitual agudeza había desaparecido. Su voz era suave y vacilante. Todavía recordaba que, debido a su colaboración anterior en el Hollow, había aceptado a Sol como su hermano. En privado, llamarlo Oni-chan mientras se sonrojaba no estaba tan mal. Lo había hecho más de una vez. Pero decirlo aquí, frente a toda esta gente, imposible. Especialmente con Grace allí mismo. Si su hermana adoptiva descubría que tenía otro hermano, sería desastroso. Sol no le dio importancia y simplemente preguntó. ¿Cuál es la situación? ¿Encontraron las pruebas en los archivos de construcción? Coleda exhaló suavemente, sintiendo una mezcla de alivio y leve decepción. No tenía que llamarlo Oni-chan aquí. Eso era bueno. Sin vergüenza. Pero la forma en que él actuaba como si lo hubiera olvidado por completo y eso dolía un poco. Le hacía sentir como si hubiera estado dándole demasiadas vueltas al asunto ella sola. Dolía, solo un poco. Recobrando la compostura, respondió con su tono profesional habitual. Ben y los contables de Belobog están revisando los documentos del proyecto a toda velocidad. Hasta ahora, hemos encontrado bastantes archivos irregulares mezclados entre ellos. Estos documentos indican una conexión entre Justin Bringer y Corporación Vision. Están fuertemente relacionados con el incidente de calle Canvas. También hay pruebas que sugieren que el crecimiento de Corporación Vision en los últimos años ha dependido del apoyo directo de Bringer.
Cuando se trataba de asuntos oficiales, el comportamiento de Colega se volvía completamente serio. Detestaba la corrupción, especialmente la colusión entre funcionarios y corporaciones. Solo ahora comprendía por qué Corporación Bison, pese a presentar ofertas más débiles, había vencido repetidamente a Industrias Pesadas Belobog en las licitaciones. Todo se debía a la manipulación secreta de Bringer. Despreciable. Y pensar que incluso intentó volar calle Canvas. Ese hombre estaba loco. Ven. Se los dije. Bringer realmente es un tipo malo. Perlman, que apenas medía 1 metro, gritó alegremente. Ahora que los crímenes de Bringer estaban confirmados, sabía que seguiría siendo encarcelado pero al menos no sería ejecutado. Dado que Bringer y Sarah eran los principales culpables, y Perlman había proporcionado pruebas clave, su sentencia probablemente se reduciría drásticamente. Así que era cierto y... La expresión de Zuyuan vaciló ligeramente, su corazón hundiéndose. Aunque se había preparado mentalmente ya sospechando de Bringer, la verdad aún la golpeó con más fuerza de lo esperado. Llévanos a verlo, dijo Sol, palmeando el hombro de Zuyuan antes de volverse hacia Colega. Esto es serio. Manejáramoslo adecuadamente. Zuyuan se sintió más firme ahora. Con Sol y todos los demás apoyándola, finalmente podría corregir los errores de la oficina y dejar descansar el recuerdo del héroe, Justin Bringer. Capítulo 244. La sección 6 acepta. No pasó mucho tiempo antes de que todos siguieran a Colega, Grace y Anton hasta la sala de documentos en el sitio de construcción de Grant Street. Dentro de la estrecha habitación de 20 metros cuadrados, varios Tyrants fornidos estaban apiñados, sus enormes manos moviéndose con sorprendente velocidad mientras clasificaban montones de archivos. De vez en cuando, uno de ellos sacaba un documento oculto y no autorizado y lo dejaba a un lado. Mientras tanto, Ben revisaba rápidamente esos materiales separados, clasificándolos y organizándolos en pilas ordenadas. Algunos pelos negros flotaban en el aire aquí y allá. Claramente estaban trabajando con auténtico empeño. Entre aquellos Tyrants imponentes, Ben, que ya había conocido a Sol anteriormente, en realidad parecía bastante pequeño en comparación. Director, señor Mercer, han llegado. Ben notó la entrada del grupo y rápidamente entregó un fajo de documentos a Sol. Esto es lo que hemos encontrado hasta ahora entre los archivos. Puede que aún falte algo, pero estamos acelerando el proceso. Perlman echó un vistazo al grosor del montón y dijo. Eso debería ser casi todo. No queda mucho más. Buen trabajo. Sol tomó el paquete de manos de Ben, lo dividió en varias partes y se lo entregó a Nicole y a Zuyuan. Ben sonrió cálidamente. Mientras pueda ayudar al señor Mercer, eso es lo único que importa. Después de todo, aquel hombre era un gran benefactor para Industrias Pesadas Belobot, alguien a quien recordar toda la vida. Los ojos de Zuyuan brillaron al ver los documentos organizados con tanta pulcritud. La organización es impresionante y casi tan buena como la de los archiveros de seguridad pública. No, me halaga demasiado, señorita oficial. Ben se rascó la cabeza, riendo tímidamente. Aún así, la pequeña cola detrás de él se movía inconscientemente. Pero Zuyuan ya no tenía tiempo para seguir elogiándolo. Sus ojos recorrían las páginas a velocidad vertiginosa, mientras su expresión se volvía cada vez más sombría. Cada documento apuntaba claramente hacia Bringer y Sarah. No solo exponían el apoyo de Bringer a Corporación Vision y la planificación de la explosión en calle Canvas, sino que también revelaban una larga lista de otras actividades ilegales que habían comprometido gravemente la seguridad pública de Nueva Eridu. En otras palabras, estaba confirmado. Justin Bringer era efectivamente un agente encubierto, y las pruebas eran irrefutables. Las emociones de Zuyuan se agitaron, pero sabía que no era momento de vacilaciones ni sentimentalismos. Bringer debía ser contenido antes de que causara más daño. En este punto, necesitaban apoyo oficial de alto nivel. Su mirada se volvió firme al dirigirse a Sol y a los demás. Todos, Bringer es un alto oficial dentro de seguridad pública. Su influencia es enorme. Aunque las pruebas sean sólidas, no sería apropiado que actuáramos solos. Me gustaría solicitar la asistencia de la jefa de sección Hosimi Miyagi, de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow, para ayudar en el arresto de Bringer. Sol asintió con naturalidad. Haz lo que consideres adecuado.
Tú conoces seguridad pública mejor que cualquiera de nosotros. Estamos aquí para apoyar. De acuerdo. Contactaré a la jefa de sección Hosimi Miyabi y solicitaré su cooperación. ¿La cazadora del vacío más joven? ¿También la conoces? Nicole parpadeó, sorprendida. No esperaba oír ese nombre de boca de Zuyuan. Dejando de lado la historia de cómo accidentalmente le estifó la espada heredada familiar la primera lección de Miyabi en el mundo real, la chica se había convertido desde entonces en una presencia habitual en el restaurante de las Liebres Astutas. Zuyuan recordó a la chica de orejas de zorro, fría y elegante, y se sintió aliviada. Miyabi fue mi compañera en la escuela integral Metis. Es fuerte, recta y confiable. Con su ayuda, la investigación será mucho más precisa. Miró con curiosidad a Nicole. ¿Tú también la conoces? Claro. Las Liebres Astutas tienen contactos en todas partes. Incluso tenemos una foto comiendo juntos colgada en nuestra sala. Nicole infló el pecho con orgullo. Suena más a una banda de estafadores presumiendo credenciales falsas, murmuró él por lo bajo, poco impresionada por la expresión autosuficiente de Nicole. Oye, somos buenas amigas. Estoy diciendo la verdad. Hasta gastamos una fortuna invitándola a cenar a ella y a otra chica. Nicole le dio un ligero manotazo a Belle y añadió. Si no me crees, pregúntale a Sol. Él y Miyabi son los más cercanos. Han salido juntos muchas veces. Es cierto, dijo Sol con seriedad. La señorita Miyabi es una persona diligente y excepcional. Me dejó una impresión muy profunda. Belle parpadeó, con la expresión ligeramente torcida. ¿Por qué parecía que cada mujer hermosa de Nueva Eridu tenía alguna conexión con Sol? En comparación, ella la gran Faetón empezaba a sentirse y ordinaria. Bueno, no era momento para celos. La situación de Bringer era claramente más urgente. Zuyuan parecía sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Si es así, Sol, tu relación con Miyabi facilitará mucho la coordinación. Sin embargo, no contactó a Miyabi de inmediato. Primero hizo otras 2 llamadas. Una a Iendou, informándole que Bringer estaba confirmado como topo y pidiéndole que vigilara de cerca sus movimientos. La otra a Kinyi, transmitiéndole la misma información para que pudieran sellar la principal ruta de escape. Una vez completados esos arreglos, finalmente contactó a Hosimi Miyabi para solicitar el apoyo de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Normalmente, los casos de corrupción interna no estaban bajo la jurisdicción de la sección 6, ellos se especializaban en desastres del Hollow. Pero esto era una emergencia, y el protocolo podía esperar. Al escuchar la petición de su antigua compañera de clase y enterarse de que un subjefe de seguridad pública estaba involucrado, Miyabi aceptó de inmediato. Sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Prepárense para movilizarse. Tras colgar, Hosimi Miyabi apoyó la mano en la empuñadura de su espada, Tailles, y dijo con calma. Esta operación concierne al jefe del distrito Janus de Seguridad Pública, Justin Bringer. Existe una alta probabilidad de que sea un agente encubierto. La participación de la sección podría generar mayor escrutinio, así que asumiré toda la responsabilidad. Confío en tu juicio, Miyabi, dijo Tsukishiro Yanagi, ajustándose las gafas con una leve sonrisa. Pero aún así, ¿quieres escuchar mi opinión? Por supuesto. Miyabi asintió obedientemente. Es urgente. Hablaremos en el coche. Además, Sol Mercer está involucrado. Es de fiar. De hecho, creía que Yanagi era mucho más inteligente que ella. De lo contrario, no le habría pedido que la ayudara a redactar su testamento en una ocasión. Hablando de eso, y esto vuelve a sonar serio. Tal vez debería pedirle que lo reescriba más adelante. ¿Sol Miri está metido en esto? Entonces Soukaku también va a ayudar. Soukaku saltó de inmediato, gritando con entusiasmo. Era el hombre amable que le había invitado comida deliciosa. No había forma de que permitiera que le pasara algo. Soukaku, tranquila. Tsukishiro Yanagi le dio unas palmaditas en la cabeza, exasperado. No es Sol quien está en peligro y lo más probable es que sea el otro bando. Después de todo, cuando el Hollow 1083 fue parcialmente destruido, la sección 6 estuvo presente en el lugar. Y desde entonces, Nueva Eridu había estado inusualmente tranquila. Claramente, alguien había captado el mensaje. Ahora que Sol volvía a involucrarse, los que estarían en problemas no serían él y
y sino quienes se atrevieran a enfrentarse a él. Capítulo 245. Agentes encubiertos en la oficina de seguridad. En el otro lado, dentro de la sede de seguridad pública de Nueva Eridu en el distrito Handus, Justin Bringer percibió que algo no iba bien. Dejó el discurso que tenía en la mano y frunció el ceño ante la pantalla del ordenador frente a él. La pantalla estaba vacía. Nada más que la cuadrícula del mapa de la ciudad donde, momentos antes, había un punto rojo. Apenas 10 minutos atrás, ese punto rojo representaba una señal que se movía desde el anillo exterior hacia el centro de Nueva Eridu. Pero cuando se acercó a la sede de seguridad pública, la señal de rastreo desapareció abruptamente, quedando en silencio. Ese punto rojo representaba la señal de seguimiento en tiempo real del vehículo de Zuyuan y Qingyi. Su desaparición repentina era extremadamente inusual. El rastreador, que originalmente estaba destinado a transmitir señales de emergencia para una respuesta rápida, se había convertido en una herramienta encubierta de inteligencia para operaciones clandestinas. Y en este momento crítico, con Perlman capturado, Bringer sabía que debía ser extremadamente cauteloso. Algo estaba muy mal. Abrió la interfaz interna de seguridad pública para revisar los informes más recientes de Zuyuan y Qingyi. Pero, aparte de un informe presentado 3 horas antes, no había ninguna actualización nueva. Incluso si su vehículo hubiera tenido algún problema, con la experiencia de Qingyi y la diligencia de Zuyuan, deberían haber informado de inmediato. El ceño de Bringer se profundizó mientras arrojaba el borrador del discurso a la papelera. Ahora estaba claro. Zuyuan debía de haberse dado cuenta de que algo no encajaba para que esto ocurriera. Su identidad probablemente ya había sido expuesta. Ese maldito discurso ya no servía para nada. Bringer sacó su teléfono privado y dio una orden a uno de sus operativos clave. Marcus, he sido expuesto. Los que están dentro de seguridad pública y no tienen contacto directo conmigo deben permanecer encubiertos. Mantengan silencio por ahora y esperen reactivación por parte de la organización. Cuando un pescador atrapa un pez grande en el río, suele quedarse quieto, porque a menudo hay más. Y aunque no los haya, siempre morderán peces pequeños y camarones. Durante sus años infiltrado en la oficina, Bringer había organizado en secreto a muchos agentes de la organización para que se integraran en sus filas. Incluso su propio ascenso dentro del sistema había sido gracias al respaldo de ciertas figuras poderosas de la ciudad. En seguridad pública de Nueva Eridu no faltaban héroes, pero un título por sí solo no bastaba para llegar lejos en la política. ¿Qué? Las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo pudo pasar esto? Marcus, al otro lado de la línea, estaba visiblemente alterado. La reestructuración política de la ciudad estaba en una fase crucial y, para él, Bringer prácticamente ya tenía asegurado el puesto de comisionado jefe de seguridad pública. Con su larga lista de logros, incluso tenía posibilidades de ascender aún más. Pero ahora hay expuesto. ¿De la nada? El problema vino de Corporación Vision, explicó Bringer con sequedad. Todos los que hayan tenido contacto con Vision deben abandonar su cobertura. Nada de ilusiones. Continuó. Que quienes abandonen su cobertura saquen el mejor equipo que se les haya asignado. Sigan mis órdenes cuando llegue el momento. Si su identidad había quedado al descubierto, entonces haría que esa exposición valiera la pena. Gastaría lo que le quedara de valor para extraer la mayor cantidad posible de información para la organización. Entendido, señor. Transmitiré sus órdenes de inmediato. La voz de Marcus se volvió fervorosa al añadir. Por el creador. Bringer hizo una breve pausa y respondió con tono grave. Por el creador. La llamada terminó. Dentro de seguridad pública, numerosos agentes infiltrados comenzaron a moverse. Quienes debían retirarse abusaron de su autoridad para requisar armas, generando caos para cubrir los movimientos de otros. Quienes permanecían encubiertos agudizaron su vigilancia, fundiéndose perfectamente en la confusión. Corta una cabeza y 8 más se alzarán. Quizá, pensó con oscuridad, cambiar el nombre de seguridad pública por Oficina del Escudo Serpiente no sería mala idea. Tras terminar de dar órdenes, Bringer dirigió su atención a un mapa digital sobre su escritorio. Mostraba una ruta secreta que conducía al abandonado puerto Elpis, conocida únicamente por él. Completamente segura. Pero ahora planeaba dejar rastros deliberadamente, atrayendo a sus perseguidores hacia allí.
En el puerto Elpis había un depósito de materiales de éter de alta concentración, transportados y ocultos a través de Corporación Vision. Originalmente, había planeado activar esos recursos solo después de estudiar completamente el sacrificio suprimido bajo la plaza Pioneer de la antigua capital. Pero ahora, con ese plan hecho trizas y la inminente exposición de Vision, no tenía más remedio que actuar antes de tiempo. No permitiría que esos materiales se desperdiciaran. Mientras Bringer meditaba su siguiente movimiento, su teléfono privado encriptado comenzó a sonar. Miró el número. No le sorprendió. Contestó. Una voz sensual y burlona se oyó al otro lado. Oh, nuestro futuro comisionado jefe está a punto de quedar expuesto. El momento no podría ser peor, cariño. Si te mueves ahora en Puerto Elpis, podrías estar tirando por la borda la vida que aún podrías salvar. ¿Lo has pensado bien? Sara, entiendo el momento mejor que nadie. Y entiendo el peligro mejor que tú, respondió Bringer con calma. Esta es mi decisión. Entregar mi última fuerza a la organización. Desde el principio sabía que Zuyuan y Qingyi habían ido al anillo exterior junto a Sol Mercer. En aquel momento, cuando múltiples búsquedas no dieron con el paradero de Perlman, decidió enviarlos allí con una pista falsa. Jamás imaginó que Perlman realmente estuviera escondido en el anillo exterior. ¿Levantar una piedra solo para aplastarse el propio pie? Ahora sabía perfectamente que Sol era el verdadero oponente al que tendría que enfrentarse. Sabía que dirías eso, dijo Sara con ligereza, como si su exposición no fuera gran cosa. Siempre tan leal, ¿verdad? Entonces déjame darte un consejo más. La sección 6 se unirá a la operación bajo el mando de Hoshimi Miyagi. Sé un encanto y recopila algo de información sobre la cazadora del vacío más joven mientras estás en ello. Y Bringer se quedó mirando el teléfono, momentáneamente sin palabras. Poner a prueba a Soya era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Y ahora quería que tanteara también a Hoshimi Miyagi? Le estaba atribuyendo demasiado mérito. Tras varios segundos, finalmente respondió con voz baja y firme. Entendido. Haré lo que pueda. Si ya estaba condenado, entonces valdría la pena sacar a la luz la fuerza de una cazadora del vacío más antes de morir. Capítulo 246. Hielo delgado. Mientras tanto, Ian, que había estado vigilando de cerca tanto a la oficina de seguridad pública como los movimientos de Justin Bringer, pronto se dio cuenta de que algo no iba bien. Aunque Bringer seguía dentro de la oficina, dentro de su rango de vigilancia, varios de sus compañeros oficiales comenzaron a comportarse de manera extraña, especialmente en la forma en que estaban requisando equipo peligroso. Ese nivel de actividad era extremadamente inusual, como una bestia acorralada lanzando zarpazos desesperados. A lo largo de su extensa carrera como agente encubierta, Ian había visto a innumerables bandas despiadadas comportarse exactamente así en sus últimos momentos. Recordando la información que Zuyuan le había proporcionado, confirmó rápidamente sus sospechas. Bringer era, en efecto, un agente encubierto, y no de cualquier tipo, sino uno cruel, meticuloso y completamente demente. Si alguien como él se desataba en la ciudad con un equipo de subordinados armados, el derramamiento de sangre sería inimaginable. La expresión de Ian se ensombreció. Parece que Bringer ya se dio cuenta de que su identidad fue descubierta y ha comenzado a movilizarse. A juzgar por su reacción, podría estar preparándose para provocar un disturbio a gran escala dentro de la ciudad. En tales circunstancias, las otras divisiones superiores no tendrían tiempo de reaccionar, lo que significaba que no podrían enviar refuerzos inmediatamente al distrito Janus. En este momento, la única esperanza recaía en Zuyuan, Sol Mercer y los demás. Tendrían que tomar el control de la situación primero. Su primera llamada fue a Qingyi. Eso se debía a que Qingyi estaba estacionada cerca del centro de transporte de la ciudad. Si Bringer quería movilizar fuerzas o huir en gran número, esa sería la ruta más rápida y conveniente. Pero al mismo tiempo, también era la zona más densamente poblada, donde cualquier conflicto podría causar daños civiles desastrosos. Si era posible, Bringer debía ser detenido antes de alcanzar esa ruta. Tras explicarle detalladamente la situación y los riesgos a Qingyi, Ian finalmente colgó. Luego, mientras seguía discretamente a una de las unidades subordinadas de Bringer, marcó el número de Zuyuan. La voz de Ian era baja y grave. Zuyuan, Bringer parece haber comprendido que su tapadera cayó.
Está ordenando a su gente que recupere armas peligrosas. Parece que se prepara para una última resistencia. Entendido. Lo tenemos bajo control, respondió Zhu Yuan con voz firme. Sol y sus amigos nos están ayudando por este lado, y he llamado a la sección 6 para apoyo adicional. En términos de fuerza, tenemos la ventaja. Hablaba desde el interior de la furgoneta de las liebres astutas, que avanzaba a toda velocidad hacia la sede de seguridad pública. Además de su equipo original, un camión de ingeniería de industrias pesadas Velovox se había unido a ellos. Todos allí estaban decididos a derribar al funcionario corrupto Justin Bringer, por la justicia y por la gente. Ya veo. La tensión de Ian se alivió ligeramente. Pero Bringer y sus hombres están fuertemente armados. Si actúan dentro de la ciudad, las consecuencias serán graves. Ya hemos considerado esa posibilidad, respondió Zhu Yuan rápidamente, echando un vistazo al paisaje borroso fuera del vehículo. Qin Yi y su equipo mantendrán el frente. Sol y yo flanquearemos por detrás, mientras la sección 6 brindará apoyo lateral. Ian, necesitaremos que sigas actualizándonos con los movimientos de Bringer en tiempo real. Así podremos ajustar nuestra estrategia de cerco y atraerlo hacia una zona neutral para resolver esto. De su lado estaban Sol y Hoshimi Miyabi, dos cazadores del vacío, además de las liebres astutas, un equipo de agentes de renombre, y los hijos de Calidón, una poderosa facción del anillo exterior. Sobre el papel, su fuerza combinada superaba con creces la de Bringer. Mientras pudieran obligarlo a entrar en una zona deshabitada, la victoria estaría asegurada. Ian examinó sus alrededores con cautela. Entendido. Informaré de sus movimientos conforme ocurran. Pero los hombres de Bringer probablemente se dirijan directamente a la posición de Qin Yi y podrán realmente soportar la presión. Zhu Yuan miró a Sol, quien le dio un asentimiento confiado antes de que ella respondiera. El equipo de Qin Yi es fuerte. Resistirán. Bien. Bringer se está moviendo. Lo seguiré y reportaré cualquier cambio de inmediato. Ian dejó la línea abierta pero en silencio, lo que le permitía enviar información sin revelar su posición. Sol, ¿estás seguro de que el lado de Qin Yi estará bien? Preguntó Zhu Yuan, con un atisbo de preocupación en la voz. Tranquila, dijo Sol, apoyando una mano reconfortante sobre su hombro. No subestimes a Qin Yi ni a los hijos de Calidón. Son duros. Y, en efecto, Qin Yi y Cisar eran combatientes formidables. Pero lo que realmente tranquilizaba a Sol era Billy, el mismísimo caballero de la luz estelar. Con el poder de su armadura, la victoria estaba prácticamente garantizada. De acuerdo. La expresión de Zhu Yuan se estabilizó y sus nervios se calmaron. Mientras tanto, Ambit conducía sin detenerse, dirigiéndose al punto táctico de reunión para su emboscada. Un camión de ingeniería, un coche clásico y una furgoneta de cine retro. Un convoy tan extraño atraía muchas miradas a su paso. Si los transeúntes supieran que este peculiar grupo iba camino de derribar al propio comisionado de seguridad pública de la ciudad y habría causado un gran revuelo. Y, en otro lugar, en la carretera principal que conducía desde la sede de seguridad pública hasta el centro de transporte de la ciudad, un viejo camión de carga bloqueaba el centro de la vía, con señales de prohibido el paso colocadas en las intersecciones circundantes. Varias motocicletas polvorientas estaban estacionadas alrededor, y sus conductores lucían igual de curtidos por el camino. 500 metros más adelante, un vehículo de seguridad pública permanecía detenido, transmitiendo advertencias de emergencia por los altavoces. Se ha producido un desastre de Hollow de nivel 1 más adelante. Se recomienda a los residentes evacuar de inmediato y garantizar su seguridad personal. Se ha producido un desastre de Hollow de nivel 1 más adelante. Residentes cercanos, despejen la zona inmediatamente y manténganse a salvo. Allí era donde Qin Yi, Cisar y Billy habían tomado posición. Gracias a la autoridad de Qin Yi como veterana oficial de seguridad pública, la zona había sido despejada con eficacia, sin dejar civiles en riesgo. Si lograban bloquear el camino de Bringer allí, se vería obligado a retirarse por calles más pequeñas, reduciendo los daños colaterales. ¿Quién habría imaginado que los hijos de Calidón algún día estarían arrestando a un funcionario del gobierno en la ciudad? Cisar se frotó la cabeza, riendo con torpeza. Primero atrápenlo, murmuró Ruki, haciendo una mueca. Sinceramente, no sé qué me pasó por la cabeza cuando acepté esta misión tan loca.
Si tienes miedo, puedes esconderte detrás de mí, dijo César con una sonrisa, golpeándose el pecho. Yo te protegeré, Lucky. Idiota. No me refería a eso. Replicó Lucky, con una vena marcada latiendo en su frente. De inmediato le dio un cabezazo. Deja de hacerte el héroe. ¿Quién protege a quién aquí, César se quejó, sujetándose la cabeza y murmurando. Rayos, y tú fuiste quien dijo que tenía miedo y... Cerca de ellos, Piper suspiró con el aire de un anciano sabio. Los jóvenes de hoy y tan tercos. Ni siquiera pueden admitir cuando están conmovidos. No estás equivocada, asintió Kim-hee con expresión solemne a su lado. Las dos pequeñas parecían curiosamente sincronizadas. ¿Y Billy? En medio de la intersección se alzaba una figura solitaria con abrigo rojo, de espaldas a los demás, irradiando una profunda sensación de aislamiento. Billy sostenía 2 cinturones de transformación del Caballero de la Luz Estelar en sus manos, su voz sombría y poética. Mi vida siempre ha sido tan frágil como el hielo delgado y dime, ¿lograré cruzar al otro lado? Capítulo 247. Marco Polo. De repente, Billy está actuando un poco raro, dijo César, frunciendo el ceño mientras lo miraba de reojo. ¿De verdad? A mí me parece bastante gracioso, respondió Burnis con su optimismo habitual, sonriendo alegremente. Estás pensando demasiado, César. Este tipo siempre ha sido así de dramático. Lucky cruzó los brazos e imitó la voz solemne de Billy. Mi vida siempre ha sido tan frágil como el hielo delgado y dime, ¿lograré cruzar al otro lado? Un escalofrío le recorrió la espalda y torció el gesto. Solo con repetir esa frase ya le daba vergüenza ajena. ¿Cómo demonios conseguía Billy decir cosas tan cursis sin inmutarse? Quizá he pasado demasiado tiempo con Leiter y no puedo acostumbrarme a que Billy actúe así, murmuró César, rascándose la cabeza antes de decidir dejarlo pasar. Aún posando con aire Cole, Billy se quedó congelado a mitad de movimiento. No esperaba que esa fuera la imagen que todos tenían de él. Se incorporó de golpe, algo avergonzado. No se preocupen. Cuando llegue el momento, definitivamente mostraré mi poder. Trabajemos juntos, respondió Kim-hee con calma, aunque no pudo evitar mirar el cinturón de transformación del Caballero de la Luz Estelar con un leve atisbo de preocupación. Era tecnología nueva, algo que superaba con creces lo que su generación de oficiales había utilizado jamás. Aún así, pasar a lo que pasara, no iba a permitir que ni un solo criminal entrara en los distritos principales de la ciudad. En ese momento, llegó un mensaje de Irene. Todos, prepárense para el combate. Manténganse alerta. El rostro juvenil de Kim-hee se volvió serio mientras añadía solemnemente. La gente de Bringer ya está aquí. Estamos listos. Todos se irguieron al instante, empuñando sus armas y fijando la vista en la dirección del convoy de seguridad pública. Y, a cierta distancia, la caravana de Bringer avanzaba rugiendo por la carretera, acercándose a toda velocidad. Encabezaba un escuadrón completamente armado. Largas filas de vehículos moviéndose en formación. En la retaguardia marchaban 10 robots colosales, cada uno de 10 metros de altura, cuyos pesados pasos hacían temblar el suelo. Las vibraciones resquebrajaban el asfalto de alta densidad bajo sus pies. Dentro del convoy, aparte del propio Bringer, todos los operativos vestían armaduras tácticas completas de seguridad pública, ocultando por completo sus identidades. Para atraer a Sol Mercer y a Hosimi Miyagi, Bringer necesitaba un espectáculo, algo lo bastante grande como para garantizar que ambos acudieran. Avanzar a plena vista por la ciudad no era imprudencia. Era cebo. Por supuesto, eso implicaba que estaba sobreestimando su propio control. Elaine, experta en infiltración, también se había puesto una armadura de combate y se había mezclado sin problemas en el convoy. Disfrazada como un soldado raso más, transmitía información constantemente al exterior. En medio del caos, Bringer no tenía forma de verificar la identidad de cada soldado. Por ahora, ella estaba a salvo. En la parte delantera de la formación, dentro de un vehículo blindado de seguridad pública, Bringer se sentaba con confianza en el asiento del copiloto, tan sereno como siempre, como si su exposición no significara nada. Cuando el convoy se acercó al centro de transporte, finalmente se topó con el bloqueo establecido por el equipo de Kim-hee. Los vehículos redujeron la velocidad hasta detenerse. Bringer miró a Kim-hee, su tono teñido de una admiración a regañadientes. Oficial Kim-hee. Así que eres una de las élites de la oficina.
Pensar que te atreverías a interponerte en mi camino. Recordaba las 2 veces en que Kim Yi lo había desviado deliberadamente con su coche patrulla. De no ser por su extrema cautela, ya habría sido capturado dentro de la oficina, sin siquiera tener la oportunidad de aprovechar su exposición. Al verla ahora, casi respetaba su audacia. Jefe Bringer, dijo Kim Yi con firmeza, su expresión tranquila pero resuelta. Le aconsejo que se rinda pacíficamente. El equipo de la directora Zhu Yuan ya lo ha rodeado. Si se entrega ahora, al menos podrá entrar en prisión con algo de dignidad. Zhu Yuan, ¿eh? Bringer soltó una risa baja. Solía idolatrarme, su supuesto salvador. ¿Y ahora muerde la mano que la alimentó? Precisamente porque alguna vez lo admiró, su traición duele más, replicó Kim Yi sin vacilar. Ya no es el héroe que arriesgó su vida para rescatar ciudadanos del Hollow. Entréguese ahora y redactaré personalmente un informe solicitando clemencia para usted. Podrá explicárselo todo a Zhu Yuan en persona. Mientras hablaba, una parte de ella aún no lograba comprender cómo había ocurrido todo aquello. Cómo Justin Bringer, el brillante faro de la Oficina de Seguridad Pública, el héroe que sobrevivió a un desastre Hollow para salvar civiles, había terminado así. El tiempo podía cambiar a las personas, sí. Pero ¿no debería haber quedado algo de aquel héroe? ¿Héroe? Nunca fui uno. La voz de Bringer se volvió fría mientras esbozaba una mueca, antes de estallar en una risa despectiva. Ese supuesto héroe que salvó a los ciudadanos fue abandonado por la misma gente a la que protegió, debido a la corrupción de Ether. ¡Qué absurdo! En aquel entonces, él formaba parte del equipo de ese héroe cuando entraron por primera vez en Nueva Eridu. Cuando el verdadero héroe fue abandonado, Bringer tomó su identidad y su rostro, regresando a la ciudad en su lugar. Esa era la verdad detrás del héroe inmortal que emergió del Hollow. El héroe estaba muerto y Bringer lo había reemplazado. Sí respetaba a ese hombre. Pero su fe en la bondad de la humanidad hacía tiempo que había perecido. Solo el Creador podía forjar un nuevo mundo. Uno en el que todos los seres hubieran evolucionado más allá de la debilidad de la corrupción de Ether. Una raza perfecta, sin miedo. Una visión hermosa. Así que fue reemplazado y Kim Yi frunció el ceño, grabando aquella información en su memoria. No solo sería una prueba crucial, sino que quizá también ofrecería a Zhu Yuan algún tipo de cierre. Cerca de allí, Cisar y los demás escuchaban con los ojos muy abiertos ante la revelación. Un subdirector siendo un impostor, y eso quedaría para los libros de historia. La mirada de Bringer recorrió al grupo con desdén. ¿De verdad creen que ustedes pueden detenerme? No me hagan reír. No tenía intención de retirarse. Forzaría el paso, atrayendo a todos sus perseguidores directamente hacia su trampa. Levantó la mano. La larga caravana comenzó a moverse. Salieron los más recientes robots de combate autónomos de alto nivel de la oficina. 10 metros de altura, cada uno equipado con ametralladoras de alto calibre y cañones de energía, todos coordinados mediante un avanzado sistema de control de fuego por IA. De no ser por las restricciones codificadas en sus sistemas, podrían haber alcanzado un auténtico pensamiento independiente. Cientos de soldados de élite descendieron de los vehículos, empuñando armamento antidisturbios de última generación. Entrenados, disciplinados y nada que ver con matones callejeros. Deténganlos aquí. La voz aguda de Kim Yi resonó con firmeza y autoridad. Entendido. Cisar desenvainó espada y escudo, gritando con valentía. Con los hijos de Calidón aquí, no darán ni un paso más. Billy, con su habitual aire juguetón completamente desaparecido, avanzó para enfrentar de frente a los robots colosales. Su figura revestida de acero se mantuvo erguida e inquebrantable. Ajustando el dispositivo de transformación rojo y negro en su cintura, alzó el mentón y declaró con confianza. Es hora del espectáculo. Capítulo 248. Momento estelar. Justin Bringer no se tomó a ninguno de ellos en serio. Por favor, y estaba rodeado de soldados de élite, armados con el mejor equipamiento que la Oficina de Seguridad Pública tenía a su disposición. ¿Y el grupo frente a él? Una banda heterogénea de irregulares. Ni siquiera valía la pena compararlos. Recostado cómodamente en su asiento, observaba la escena como quien disfruta de un espectáculo, calculando con indiferencia cuánto tardaría su convoy en despejar el camino. Sin embargo, por el rabillo del ojo notó a Billy.
¿Qué planeaba hacer ese androide tan excesivamente confiado? Caballero de la Luz Estelar Transformación. Billy abrió los brazos y gritó al cielo. En un instante, una armadura idéntica al icónico diseño del Caballero de la Luz Estelar se ensambló sobre su cuerpo. Placas negras y carmesí se entrelazaron con un destello de energía. Esas lentes negras eran perfectamente geniales. En ese momento, Billy sintió un poder puro inundar cada circuito de su cuerpo. El traje elegante, radiante, magnífico era una recreación perfecta uno a uno. Se miró con deleite, un orgullo intenso brotando desde su núcleo mecánico. ¿Qué demonios es eso? Los agentes encubiertos con equipo de combate miraron boquiabiertos. Jamás habían visto una transformación así fuera de un programa infantil, un héroe acorazado apareciendo de la nada. Espera, ¿y no es ese el Caballero de la Luz Estelar? Murmuró uno de los soldados más soñadores, con incertidumbre. El solo nombre hizo que varios se quedaran paralizados al reconocerlo. El Caballero de la Luz Estelar estaba en todas partes. Juguetes, programas, anuncios, colaboraciones comerciales. Pero ¿y esa cosa realmente podía pelear? ¿O solo era una pieza de colección llamativa? Antes de que terminaran de dudar, el Caballero de la Luz Estelar se lanzó directamente hacia los 10 robots autónomos. En un abrir y cerrar de ojos, todos lo fijaron como objetivo. Más de 500 puntos de mira rojos cubrieron a Billy de pies a cabeza, estaba iluminado como una constelación carmesí. Incluso la más débil de esas ametralladoras podía perforar blindaje antitanque. Los cañones más potentes podían vaporizar sin esfuerzo a un caballero etéreo de alto rango. En Nueva Eridu, plagada de brotes de Hollow y bandas rebeldes descontroladas, solo un armamento tan monstruoso merecía llamarse unidades avanzadas de control de fuego, la fuerza suprema de supresión de disturbios de la oficina. ¿Y qué? Billy frenó en el aire, su impulso heroico deteniéndose de forma incómoda. Como androide de combate diseñado para el análisis de potencia de fuego, sus instintos gritaban alarma. ¿Estar fijado por tanto armamento? Sí, definitivamente estaba entrando en pánico. ¿En serio? ¿Estos tipos no saben cómo se supone que funciona esto? Debería pelear contra un villano noble a la vez, no contra un pelotón entero. Después de todo, el dispositivo de transformación del Caballero de la Luz Estelar no venía con manual. No tenía idea de lo que realmente podía hacer. Olvídalo. Confío en ti, Jefe Sol. Apretando los dientes, Billy decidió apostarlo todo y salió disparado hacia el cielo. Así es. El Caballero de la Luz Estelar podía volar. La euforía lo invadió mientras surcaba el aire, esquivando el fuego cruzado con facilidad. Era rápido, tan rápido que incluso las rejillas de fuego superpuestas no podían seguirle el ritmo. Decenas de trazadoras carmesí fallaron por centímetros mientras danzaba entre ellas, evitando cada línea de muerte con una precisión deslumbrante. Sonriendo de oreja a oreja, gritó. Jefe Sol, eres increíble. Cisar, King y los demás, observando desde abajo, soltaron un suspiro de alivio. Parecía que el equipo de Sol era auténtico. Mientras Billy pudiera contener a esos 10 monstruos, el resto de las tropas de élite sería solo cuestión de tiempo y esfuerzo. Interesante, murmuró Bringer, observando la mancha roja que cruzaba el cielo. ¿Algún tipo de armadura de alta tecnología? No esperaba que civiles tuvieran acceso a algo así. Pero los autómatas de control de fuego no solo apuntan y disparan. Él debía saberlo, había supervisado personalmente el programa conjunto de desarrollo de la oficina con el consorcio TOPS. Claro, el proyecto había servido convenientemente como tapadera para filtrarles información, pero aún así entendía la tecnología mejor que nadie. Confiaba plenamente en esas 10 unidades autónomas de combate de alta gama. Una sola podía rivalizar con una construcción etérea de alto nivel. 10 juntas y era otro nivel completamente distinto. Como si confirmaran su confianza, los robots se activaron al unísono. Objetivo detectado. Unidad de alta movilidad. Iniciando protocolo de cálculo cooperativo. Formando rejilla de fuego sincronizada. Bloqueo predictivo de trayectoria activado. Ejecutando directiva de aniquilación total. Flujos de datos rojos parpadearon en sus ópticas mientras los 10 robots enlazaban sensores, unificando la información en una red compartida. Los puntos rojos que antes perseguían a Billy se dispersaron de repente, ahora esparcidos por el cielo en lo que parecía una formación aleatoria.
Pero no era aleatoria en absoluto. Más de 500 cañones se habían alineado formando una jaula mortal, sellando cada posible vía de escape. Billy intentó una vez más romper el cerco usando velocidad. Pero esta vez falló. El sistema predictivo anticipó perfectamente su movimiento. Rayos de energía convergieron sobre él desde todos los ángulos. Eso es trampa. Los ojos de Billy se abrieron de par en par cuando enormes cañones de plasma iluminaron su visor. Cada uno tenía potencia suficiente para arrasar un edificio. Demasiado grandes. Demasiado fuertes. Me romperé si recibo eso de frente. La emoción anterior se convirtió instantáneamente en horror, casi podía sentir la explosión acercándose a través de sus circuitos. Y entonces impacto. Una cegadora oleada de energía etérea lo envolvió en el aire, expandiéndose en una nube blanco-azulada. Adiós, jefe Sol y jefa Nicole, y les fallé a los dos y... La voz de Billy tembló entre interferencias mientras unas gotas de aceite mecánico rodaban por su placa facial. Sin arrepentimientos, eso sí. Si hubiera otra vida y aún querría ser el televisor de la sala en la casa del conejo afortunado. Esa carrera bajo el atardecer, esa fue su juventud perdida. Billy. King, César y los demás gritaron en medio del caos, con el corazón encogido. No querían perder a otro compañero, pero la realidad podía ser cruel. El humo etéreo comenzó a disiparse, revelando lentamente la figura suspendida en el aire. Y allí estaba completamente ileso. El caballero de la luz estelar se dio unas palmadas en el peto, incrédulo. Liso. Intacto. Ni un solo rasguño. Estoy bien. El equipo del jefe Sol es una locura. Esos cañones habrían enviado al verdadero caballero de la luz estelar directo al inframundo. Pero Billy había recibido varios impactos de lleno y ni siquiera se inmutó. Estaba maravillado. Esa noche tendría que agradecerle personalmente al jefe Sol. Solo ahora comprendía que el cinturón de transformación que Sol le había dado no solo estaba al nivel de la armadura original del caballero de la luz estelar. La superaba. Billy rugió y se lanzó en picada, fuego brillando en sus talones. Luz estelar resplandece. Sin miedo. Sin vacilación. Solo el hermoso y abrumador poder de su piel. Su pierna derecha ardió como un sol en miniatura mientras desataba una perfecta patada del jinete, radiante y feroz más allá de toda medida. La mitad de los robots autónomos explotaron al instante, metal fundido lloviendo hacia los cráteres humeantes de abajo. Los 5 restantes apenas sobrevivieron. Si no hubieran estado separados entre sí, también habrían sido vaporizados. Capítulo 249. Patada del caballero. Está increíblemente genial. Esa fuerza invencible, ese poder incomparable. Ese era el caballero de la luz estelar. Ese era el poder de su ídolo. Billy se sentía tan eufórico que casi rozaba el éxtasis, mucho mejor que aquella vez en que logró conseguir el volumen de edición limitada autografiado por la señorita Mónica en persona. Los soldados de élite, que aún libraban una feroz batalla contra los hijos de Calidón y el escuadrón de King, estaban completamente atónitos. Ya habían sufrido grandes bajas bajo el asalto implacable del enemigo de más de 100 hombres, apenas quedaban 70. Y ahora, al presenciar esa escena, era como si el cielo mismo se hubiera desplomado. ¿Qué demonios fue eso? Giraron la cabeza justo a tiempo para ver que 5 de sus enormes mechas autónomos habían desaparecido, reducidos a chatarra retorcida esparcida por el suelo, como un campo recién bombardeado. Y ese llamativo caballero de la luz estelar negro y rojo perseguía a los 5 restantes, apaleándolos sin piedad. Nuestra retaguardia fue destruida. Esto es una locura. El caballero de la luz estelar está golpeando mechas de combate. Nos metimos en el set de grabación de un episodio tokusatsu. Un coro de insultos e incredulidad se propagó entre los soldados. Sus voces temblaban entre el shock y el miedo. Era tan absurdo como ver a un gallo driblar un balón de baloncesto. No podían creer lo que veían. Era irreal, como un sueño febril. Hace apenas unos momentos, esos 10 robots gigantes les habían dado una abrumadora sensación de seguridad. Ahora, un solo robot de ese robot había volteado la situación por completo. ¿Cómo se suponía que debían lidiar con eso? Mientras tanto, del lado de los hijos de Calidón, la moral se disparó. Las armas más poderosas del enemigo habían sido reducidas a la mitad por Billy, y la mitad restante pronto seguiría el mismo destino.
Parecía que ese punto de control estaba prácticamente asegurado. ¡Qué increíble caballero de la luz estelar! Quien haya diseñado eso debe de ser un genio. Burnis agitó su lanzallamas con entusiasmo, gritando. Después de esto tengo que buscar a Sol para hablar de tecnología. Quiero que mis llamas ardan aún más fuerte. Destruir 5 unidades de combate de alta potencia con un solo golpe. Es una locura. Cisar y Lucky se quedaron congelados en mitad del ataque, atónitos ante la exhibición de poder de Billy. Un hombre que antes no era más que un tirador de doble pistola, ahora, tras transformarse en el caballero de la luz estelar, se había convertido en una potencia capaz de destrozar robots de 10 metros de altura de una sola patada. Ni siquiera los cañones etéreos de alta energía habían logrado dejar una marca en esa armadura. El aumento de poder tras la transformación era simplemente absurdo. Conocían a Billy desde hacía años, y sabían perfectamente cuánto lo había fortalecido. Esto era un salto completo a otro nivel. Parece que esta debe ser la armadura de combate individual más avanzada de toda Nueva Eridu en este momento. Kingiri accedió a su base de datos interna, realizando comparaciones mientras hablaba con asombro. Tan compacta, pero tan poderosa, no había visto ninguna otra armadura motorizada en Nueva Eridu que pudiera compararse. Aunque pareciera un poco ridícula, modelada según un héroe de anime, su poder destructivo era muy real. ¿Sol desarrolló esto él mismo? No me digan que las liebres astutas esconden un laboratorio secreto bajo su base. ¿Y o será que Sol es tan fuerte porque se mejoró a sí mismo? Mientras blandía su bastón largo, barriendo a los soldados enemigos uno tras otro, King-Yi no pudo evitar que parte de su procesador divagara. Sentía que su propio equipamiento de autómata etéreo se estaba quedando un poco obsoleto, rezagado respecto a los tiempos. Ahora que sabía que Sol poseía una habilidad tecnológica tan aterradora, estaba considerando seriamente pedirle que revisara sus sistemas y quizá le hiciera una mejora completa de hardware. Eso definitivamente sería un gran aumento de poder. Solo no sabía cuánto costaría contratar la ayuda de Sol y si los ahorros que había acumulado durante el último siglo serían suficientes. Y, mientras tanto, dentro del vehículo blindado de Justin Bringer. Ya no estaba calmado ni sereno, su rostro estaba sombrío, furioso, y golpeó el apoyabrazos con el puño. Mirando la figura negro y rojo de Billy arrasando el campo de batalla, gruñó con ira e incredulidad. ¿Qué demonios es esa cosa? La Oficina de Seguridad Pública nunca tuvo información sobre esto. En un abrir y cerrar de ojos, 5 de sus unidades más poderosas habían sido destruidas. Y al ritmo que iba la batalla, las 5 restantes no durarían mucho. En apenas segundos, otro robot autónomo de 10 metros fue hecho pedazos. La silueta negro y rojo del caballero de la luz estelar en los ojos de Bringer ya no parecía un disfraz barato de superhéroe, sino un arma de guerra aterradoramente eficiente. Demasiado peligrosa. ¿De dónde demonios habían sacado esa tecnología? Aunque él mismo supervisaba el desarrollo de armas avanzadas en cooperación con la Alianza TOTS, jamás había oído hablar de algo así. No era tecnología de Nueva Eridu. Ni siquiera era tecnología perdida anterior a la caída. Bringer sabía exactamente cuán letal era esa cosa y con las fuerzas que tenía, no existía contramedida alguna. Ahora no era momento para la confusión o la curiosidad. Si no actuaba rápido, serían capturados antes siquiera de llegar a su objetivo. El plan debía cambiar. Tomó la radio, enlazando con sus 100 soldados de élite, y ladró una orden. No sigan enfrentándose. Divídanse y rompan el cerco. Operen de forma independiente. Luego cambió de canal al sistema de control de las unidades autónomas y emitió otra orden. Cesen las operaciones actuales. Divídanse en 4 grupos. Avancen hacia los distritos residenciales y ejecuten protocolo de aniquilación. Agradeció en silencio haber traído tantos soldados de élite, al menos aún tenía opciones. Si hubiera venido solo y hubiera quedado atrapado por estos lunáticos, ya estaría acabado. Pero ahora, con tantos hombres, podían dispersarse y atraer la atención del enemigo lejos de él. Si estas personas querían impedirle llegar al centro de la ciudad, entonces usaría la seguridad de los civiles como su escudo. Orden recibida. Ejecutando de inmediato. Los 70 y tantos soldados de élite obedecieron sin dudar.
Tampoco querían seguir luchando no después de ver a ese llamativo caballero de la luz estelar destrozar mechas de 10 metros con una patada, y no con esas mujeres aterradoramente fuertes arrasando sus filas. Romper el contacto y retirarse era la mejor orden que podían haber recibido. Con coordinación disciplinada, intensificaron el fuego de supresión, sacrificando a algunos compañeros para ganar tiempo mientras el resto regresaba a los vehículos. Momentos después, decenas de coches blindados se separaron en rutas distintas y aceleraron. Entre ellos, el vehículo reforzado de Bringer fue el más rápido, desviándose con precisión afilada. Muy cerca detrás, Ientou, que había permanecido en el borde del campo de batalla, lo siguió sin dudar, sin perderlo de vista ni un instante. Mientras tanto, 4 de los mechas de 10 metros dejaron de apuntar a Billy y se dividieron hacia el norte, sur, este y oeste, sus armas de energía cargándose ominosamente. Bringer, maldito bastardo. King Yi gritó con furia, los ojos ardiendo. No había esperado que Bringer fuera tan despiadado, abandonando todo sentido de responsabilidad como subdirector de seguridad pública, desechando por completo su humanidad. Si esos 4 mechas llegaban a la ciudad, sería una masacre. Yo me encargaré de esos 4. El caballero de la luz estelar no permitirá que dañen ni una sola alma. Billy se convirtió en una estela carmesí, irradiando justa furia mientras se elevaba al cielo. En cuestión de segundos, alcanzó al primer mecha. Girando el dial de su cinturón, activó una habilidad tal como en la serie. Patada del caballero. No, espera, purga dorada. No recordaba que el caballero de la luz estelar tuviera ese movimiento, pero funcionaba, así que ¿qué importaba? Una energía dorada abrasadora estalló hacia adelante, envolviendo al mecha y haciéndolo añicos en fragmentos. Billy parpadeó confundido, pero rápidamente giró hacia el siguiente. De nuevo, giró el dial, listo para desatar otra patada del caballero. En su lugar, atadura verdeante. Gruesas enredaderas brotaron del suelo, envolviendo al mecha de 10 metros y aplastándolo hasta convertirlo en un amasijo de chatarra en cuestión de segundos. Al ver eso, King Yi finalmente exhaló y gritó a su equipo. Olviden los que van por las calles laterales. Bloqueen los vehículos que se dirigen hacia la avenida principal, el centro de la ciudad es prioridad. Las otras direcciones están cubiertas por Sol y la sección 6. Terminemos aquí primero y luego iremos a apoyar. Saltó hacia adelante, estrellando su bastón contra el suelo frente a un coche blindado que avanzaba a toda velocidad. La parte frontal del vehículo se arrugó bajo el impacto, deteniéndose con un chirrido violento. Entendido. César, Lucky, Piper y Burnis desataron sus habilidades al unísono, sellando la carretera principal que conducía al centro de la ciudad. Mientras tanto, el transformado caballero de la luz estelar Billy surcaba el cielo, interceptando y aniquilando por completo a los mechas autónomos restantes de forma espectacular. Nunca logró ejecutar una verdadera patada del caballero, eso sí. En su lugar, una serie de impresionantes pero incomprensibles habilidades de alto nivel se activaban por sí solas. Pero bueno, se veían geniales. Y para él, eso era más que suficiente. Capítulo 250. A punto de reagruparse. Momentos después, todos los vehículos que huían hacia el centro de la ciudad habían sido interceptados. King Yi y César finalmente soltaron un suspiro de alivio. Con la mayor parte de las fuerzas de combate de Bringer aniquiladas y sin amenazas restantes para el distrito comercial, su misión allí estaba completa. Billy ya había cancelado su transformación y sostenía los 2 cinturones de transformación entre sus manos como si fueran tesoros preciosos. La verdad, no quería volver a la normalidad, habría preferido quedarse en su forma de Starlight Knight para siempre. Pero los dispositivos tenían límites de energía. Una vez agotados, necesitaban luz solar para recargarse. Aunque tenía 2 unidades que podían alternarse para mantener una transformación continua, sus hábitos frugales heredados de sus días con las liebres astutas y de la propia tacañería de Nicole no le permitían desperdiciar energía a la ligera. Y entonces descubrió otra ventaja del dispositivo. En realidad generaba energía solar para él. Después de esa batalla de alta intensidad, ni siquiera estaba cansado, de hecho, se sentía revitalizado, como si acabara de comerse una comida abundante. Lo que significaba, que nunca más tendría que comprar baterías. Sol es el mejor. Una absoluta leyenda.
Eufórico por su nuevo truco para ahorrar dinero, Billy no pudo evitar gritar su admiración. A partir de ahora, podría ahorrar su presupuesto de comidas para un mejor mantenimiento de sus armas y aún así le sobraría para comprar más mercancía de Starlight Knight y de Mónica. Perfecto. Solo pensarlo hacía que su corazón latiera de emoción. Muy bien, dijo Kingi con calma, sacando su termo y dando un sorbo de té caliente. Nuestra parte del plan está completa. Vámonos y apoyemos a los demás. Todo había salido sin contratiempos, y su ánimo se elevó junto con el vapor del té. ¿Y los prisioneros y los cuerpos? Cisar señaló los cadáveres esparcidos por el suelo y a los 10 prisioneros temblorosos que quedaban y miró a Kingi en busca de instrucciones. Todos vestían uniformes de seguridad pública, lo cual, dadas sus lamentables condiciones, fácilmente podría causar malentendidos. No hay problema. Ya llamé a mi compañero, Seth. Traerá un equipo para limpiar todo. Kingi hizo un gesto despreocupado con la mano. Lucky no pudo evitar sentir que algo en eso sonaba raro. Era demasiado parecido a un jefe criminal llamando a la policía para que arreglara el desastre. Pero Cisar no pensó tan lejos, sus ojos brillaban de emoción. Como alguien más se encargará de esto, apurémonos y reagrupémonos con Sol y los demás. Flexionó el brazo, ajustando el agarre de su escudo redondo, sintiendo el calor de la anticipación. La pelea anterior había sido un calentamiento perfecto y ahora ansiaba más. La batalla era gloria. De acuerdo. Movámonos de inmediato. Kingi cerró su termo y caminó hacia su vehículo de seguridad pública, asegurándose de desactivar el transmisor de señal para evitar cualquier filtración de datos. Cisar, Piper, Burns y Lucky subieron cada una a sus propios vehículos y la siguieron de cerca. Billy, naturalmente, se deslizó en el asiento trasero del auto de Kingi y todavía jugueteando con su cinturón de transformación como un niño con un juguete nuevo. Observándolo por el espejo retrovisor, Kingi no pudo resistirse a preguntar con curiosidad. ¿Esas técnicas que usaste al final, realmente eran de Starlight Knight? Revisé la base de datos de grabaciones, pero no encontré ninguna de ellas. Estaba genuinamente intrigada. Esos efectos especiales habían golpeado directamente su punto débil estético. Elegantes y poderosos los quería. Especialmente habilidades como Golden Purge, Verdant Wind y Blazing Arc Fire. Los nombres seguían la lógica de los 5 elementos tan elegantes, tan antiguos en estilo. Por supuesto, esa no era toda la historia. En realidad, Sol no solo había estado trabajando en aumentar el nivel de poder de la Emperor Armor, sino también en integrar combinaciones de atributos elementales, contrapesos de doble elemento, ciclos de triple elemento e incluso técnicas basadas en el flujo invertido de los 5 elementos. Los módulos de habilidades prototipo tempranos habían sido implementados en el traje de Billy. Las habilidades de nivel superior, las triples y las del flujo inverso de los 5 elementos, sin embargo, estaban más allá de su comprensión, requerían un profundo entendimiento teórico para ser utilizadas eficazmente. No tengo ni idea. Ni siquiera sé qué significan. El rostro de Billy estaba completamente confundido. Esos movimientos no son de Starlight Knight. Supongo que Sol debe haberlos creado él mismo. Pero vaya, y son súper fuertes. Y súper geniales. Seguía girando el dial, activando una habilidad tras otra. Todo tipo de efectos explotaban a su alrededor. No había una verdadera Night Kick entre ellas, pero no le importaba. De hecho, estaba empezando a pensar que estas nuevas habilidades se veían incluso más impresionantes. Oh. Kingi asintió pensativa. Así que Sol realmente tenía un sólido dominio de la teoría elemental y un sentido del estilo impecable a juego. Sí, definitivamente necesitaba hacer tiempo para hablar con él sobre una mejora. Y, mientras tanto, en la dirección por donde la sección 6 había avanzado para rodear al equipo de Kingi, se encontraron con varios sobrevivientes enemigos dispersos que huían de la escena, y los sometieron sin esfuerzo. De hecho, Tsukishiro Yanagi, Asaba Harumasa y Soukaku ni siquiera tuvieron que moverse. La única que actuó fue Hoshimi Miyagi, quien actualmente estaba en pleno entrenamiento de espada para neutralización más rápida del enemigo. Con un movimiento rápido y limpio, Hoshimi Miyagi enfundó su espada. Sus ojos carmesí, tan calmados e inmutables como rubíes, no mostraban emoción alguna. Detrás de ella, la docena de soldados sobrevivientes con uniformes de seguridad pública estaban paralizados por el shock casi entumecidos.
No solo estaban atónitos por el hecho de que los Voidhunters hubieran sido desplegados contra ellos, sino también por el puro terror de la fuerza de los Voidhunters. El título no era ninguna exageración. Hosimi Miyabi sacó su teléfono, sus orejas de zorro moviéndose levemente. Volviéndose hacia sus compañeros, dijo. Zuyuan acaba de informar: la fuerza principal de Bringer que se dirigía a la ciudad fue interceptada y aplastada. Está retirándose hacia el puerto Elpis. Entonces estos deben ser los rezagados que escaparon de esa dirección, dijo Tsukishiro Yanagi con calma, ajustándose las gafas. A estas alturas, es seguro Bringer era el topo. Estas personas no son verdaderos oficiales de seguridad pública. Hosimi Miyabi asintió ligeramente. A continuación, nos reuniremos con Sol y los demás en el puerto Elpis. Su mirada titiló, recordando su acuerdo inconcluso con Sol: el entrenamiento de enfoque y disciplina mental. Había estado demasiado ocupada recientemente, suprimiendo a la gran entidad etérea con nombre Enclave Nineveh en el Withering Garden, como para reunirse con él y continuar el entrenamiento. Ahora que la situación de Nineveh se había estabilizado, una vez que el caso Bringer estuviera resuelto, se aseguraría de buscar a Sol y continuar su entrenamiento espiritual.